Buenos días, ¿cómo están? Disculpen un segundito. Día, ¿me escuchan? Para probar el Buen audio. día, sí se escucha. Sí se le escucha. Gracias, muy amable. Bien, permítanme compartir por acá. Ok, buen día, espero que estén bien. Vamos a continuar pues con nuestras sesiones. La sesión de ayer, que fue un poquito más introductoria, ¿verdad? Quisiera hacer el mejor esfuerzo posible en conjunto con ustedes para tratar de interactuar de una manera más directa, sin, vamos a decir, no se sientan inhibidos para eso. Entonces, bueno, yo quería también aprovechar para intentar conocer un poquito más cómo funciona la estructura de ustedes, porque eso me va a permitir también incorporar material seguramente de interés eh, en el curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, eh, cuando se mencionó el tema de normalización, eh, digamos, se mencionaron, trabajamos un poquito, recuerdan, sobre los esquemas de barra y hubo algunas variantes allí y eso me puso a pensar un poquito, entre otras cosas. Yo invertí algún tiempo ayer para buscar alguna información de específicamente de la unidad de negocios de Guayas Los Ríos y quisiera tener algún tipo de retroalimentación de parte de ustedes con respecto a algunas dudas que tengo desde el punto de vista, vamos a decir, organizacional, ¿no? Eh, yo tengo aquí recopilé esta información, bueno, veo que la unidad de negocios de Guayas Los Ríos viene a ser prácticamente como la tercera en, digamos, en magnitud a nivel nacional, ¿no? Detrás de Quito y de Guayaquil, me imagino que debe ser a este que está aquí arriba, ¿no? Y se menciona que hay 33 subestaciones con una determinada potencia. Una de las dudas que tengo desde el punto de vista de conocer el sistema es con relación a esta imagen. Aquí se habla que hay 4 puntos de entrega. Yo no sé si alguno de ustedes podría indicarme cuáles son los puntos de entrega de parte de Transelectric. Disculpe un segundito. Ajá. Quevedo, tenemos Los Cerritos, Pascuales y Durán. Quevedo, Los Cerritos, Pascuales y Y Durán. Durán. También le pusieron en el chat. Ok. Entiendo, de acuerdo, Quevedo está al norte digamos, de la zona, ¿verdad? Durán está aquí abajo, no sé dónde estarán Pascuales y Los Cerritos, no sé si alguien me podría ayudar por ahí. Gracias por la información, Elías. Ajá, Los Cerritos. Los Cerritos está por Cataluña, ¿no? Donde dice ahí Cataluña, San Borondón por aquí abajo. La Ah, parte de San abajo. Borondón, por aquí. Sí, por ahí está Los Cerritos. Aquí, ok. ¿Y Pascuales? Bueno, no se alcanza a ver, pero eso está en Guayaquil. Ok. Bueno, está bien. Entonces ahí reciben una determinada capacidad con transformadores me imagino, de cierta capacidad de importancia de parte de Transelectric, ¿no?
y bueno, se generan las líneas respectivas para eso. Muy bien. Un segundito. Ok, gracias por la información. Ok, la otra duda que tengo por acá, ¿verdad? Es, si me permiten un segundito. Ok. Ok, por ejemplo, la unidad de negocios desde el punto de vista de operaciones. Digamos, aquí tengo un lote de preguntas, pero Está en empacadora Coagol, usted mismo que ya lo despachó. perdón, disculpe. ¿Cuándo se despachó? Ah, ok, aquí están frente a la penitenciaría. Muchísimas gracias, Cristian. Ok, y Elías también, gracias. Ok, bien, el otro tema es la relación de interna, digamos, entre operaciones e ingeniería. Es decir, yo estuve chequeando ayer y las operaciones del sistema recaen siempre sobre este organismo que se llama SENACE, ¿verdad? Sí, correcto. SENACE es el operador nacional. Ok, por ejemplo, las actuaciones sobre las subestaciones que son propiedad de, mm, de la unidad de negocios de Guaya Los Ríos, ¿reciben, por ejemplo, instrucciones de apertura, los interruptores directamente de SENACE o no? Sí, correcto. SENACE es el que coordina las aperturas con Transelectric cuando se trata de posiciones A69. Entendido. Entonces, la unidad de operaciones de, vamos a decir, de Guaya Los Ríos, más bien tiene que ver con la coordinación con SENACE y bueno, me imagino que también las labores de mantenimiento de la subestación, ¿no es cierto? En lo que comprende a puntos de entrega, porque las que son internas, las que están dentro del sistema, son propiedad de Guaya Los Ríos, uno se hace una coordinación y nosotros mismos realizamos la apertura. Ah, entiendo. En las subestaciones, vamos a decir, en esas 33 subestaciones, ustedes tienen el control de las actuaciones que hay allí, ¿no? Ok, Correcto. buenísimo. Ok, la otra pregunta que tenía es, desde el punto de vista de ingeniería, o sea, de los proyectos que se ejecutan, tanto las unidades de operación como la unidad de, me imagino que de ingeniería, dentro de la unidad de negocios generan proyectos o es solamente una unidad que se encarga de los proyectos y el seguimiento de los proyectos. Buenos días. Sí, el área de ingeniería y construcciones saca proyectos para estudios definitivos. Y la unidad de operaciones saca entonces proyectos también. También la unidad también saca. Ok, ok, es interesante saber eso porque típicamente las unidades de operaciones, bueno, las unidades de ingeniería, pues realmente tienen que tener proyectos más o se encargan de los proyectos, vamos a decir, dispuestos en los planes, obras de mayor envergadura normalmente y bueno, siempre operaciones está en condiciones de generar sus propios proyectos para mejoras de sus respectivas instalaciones y eso, ¿no? Que me imagino que sería la práctica entonces que ustedes manejan. Gracias, Ronald y Johnny, por la información. Disculpen un segundito. Le agradezco el tiempo que... Ok. Por acá. Ok. Ok, la última pregunta en ese sentido que me genera
cierto interés es internamente la unidad de negocios tiene una separación entre los proyectos que son de subtransmisión y distribución. Es decir, todos los proyectos de eso, hay una unidad que se encarga de los proyectos de ambas áreas o son divisiones diferentes que se encargan por separado. Actualmente, el mismo personal maneja los dos niveles de voltaje, tanto en distribución como en su transmisión. Ok, perfecto. Es como si fuera una unidad de ingeniería y construcciones que abarca las dos áreas. Perfecto. Bueno, agradecido, Ronald, por la información, ¿ok? Bien. Ok. Bien. Ok, voy a iniciar, digamos, la sesión de hoy con este tema de la normalización, que ayer estuvimos conversando ligeramente, ¿verdad? Esta fue una lámina que se presentó el día de ayer, en la cual yo expuse algunas de los componentes de los elementos que son susceptibles de normalización y les exponía que, bueno, dependiendo de las empresas propietarias, dependiendo de la organización de las empresas eléctricas, dependiendo si, incluso hasta del origen de la misma empresa, se podían obtener cierto nivel de normalización en algunos aspectos, ¿no? Sin embargo, pongo la pregunta de ¿quién normaliza en su transmisión? Esto deriva de aquel comentario que me parece que lo hizo Cristian, o no sé si Ronald, en el sentido de que había unas subestaciones que eran vamos a decir, con barra simple y otras que tenían barra principal y barra de transferencia, ¿no? Sin embargo, yo ayer buscando por ahí vi una subestación que creo que se llama Milagro, si no recuerdo mal, y también tiene un nivel de 69 kV e incluso tiene un arreglo de doble barra o en alguna subestación, no estoy muy seguro que sea esa, ¿no? Entonces, Esas viene subestaciones son de Transelectric, no son de CENEL. Esas son del transmisor, no del distribuidor. Por eso son esos esquemas. Por eso son esos esquemas. ¿Y el esquema de barra principal y de transferencia, Cristian? También lo usa el transmisor. Lo que es CENEL habitualmente es barra simple. Es barra simple, ok. O sea que desde el punto de vista, eh, vamos a decir, en cuanto a términos de confiabilidad, podríamos considerar que la subtransmisión está siendo tratada más hacia la distribución que hacia la transmisión. Podríamos mencionarlo de esa manera. La confiabilidad es correcto, más hacia la transmisión. En esquema de 230, por lo general el doble barra acá, y en lo que es 138 y 69, principal y de transferencia. Ok, pero eso es en el campo de Transelectric, que fue lo que te entendí, ¿no? Correcto, en Transelectric. Exacto, pero ahora yéndonos al ámbito específico de las empresas de distribución, las subestaciones estas de subtransmisión, o sea que están en el nivel de 69 kilovoltios, están siendo tratadas con barra simple, lo cual más o menos indica que tienen una tendencia más bien a ser vistas como dentro del nivel de distribución en lugar de transmisión. No sé si me explico la pregunta. Correcto. Ok. En tu opinión, ¿eso tiene algún tipo o sea, se está analizando, se está estudiando algunos casos donde hayan subestaciones que pasen a tener otro tipo de arreglo dentro del manejo de las empresas de distribución o no? ¿O eso está estático? Eso está estático porque nosotros tenemos una normativa que viene de oficina central, entonces hay que pegarse a eso para hacer todos los nuevos proyectos que impliquen diseño. Entonces tenemos que seguir esa normativa, pero en realidad en ciertas subestaciones sí necesitamos otro esquema.
Como decía ayer, tenemos estaciones que tenemos más de 4 bahías y ahí hay incluso 2 transformadores. Entonces, sí sería necesario incluso un esquema de interruptor y medio. Y para hacer un proyecto como eso, pues tendrían que contar, digamos, con algún tipo de, o sea, porque no va con la normativa, vamos a decirlo así, ¿no? Correcto. Ok, ok. Bueno, eso es interesante porque no sé si tienen algún tipo de proyecto importante ahí con relación a esto, ¿no? Mire, esta pregunta un poco tiene que ver, porque fíjense, la imagen que estoy poniendo ahorita es una imagen de una visita reciente que yo hice a una subestación en Centro Sur, que queda propiamente en la ciudad. Es una subestación de 69 kV, creo que está prevista para 2 entradas de línea. Disculpe un momentico por acá. Está prevista para 2 entradas de línea y bajar a un esquema de distribución, ¿no? O sea, aquí a mano izquierda se ve, digamos, el acceso de las líneas y tenemos una barra acá, aquí tenemos un transformador a la derecha y después lo que es la sala de control donde están una celda de SFC y los tableros de protección y todo eso. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, tú ahorita acabas de comentar, Cristian, que provienen de la oficina central, te interpreté que era de CENEL, y Centrosur también es una empresa distribuidora como CENEL, ¿no? Salvando, digamos, las distancias que hay en los orígenes, porque tengo la información de que CENEL era como una empresa, la empresa matriz, pues vamos a decir, originalmente, Sí, ¿no? pero no es de todas las distribuidoras. Centro Sur, la empresa eléctrica de Ambato, la eléctrica Centro Norte, ellos se manejan diferentes porque no son parte de CENEL. Porque no son parte de CENEL, entiendo, o sea, no es una filial de CENEL, etcétera, ¿no? Claro, entonces una de las cosas que me saltó a la vista fue, por ejemplo, desde el punto de vista estructural, pues porque normalmente las subestaciones estas de 69 kV que ustedes manejan, me imagino que utilizan pórticos de estructura metálica del tipo castillo, y este tiene otro tipo de conformación, aunque este no es un arreglo que tenga barra principal y barra de transferencia, esto es una barra simple, que es como se ve aquí a la derecha y a la cual convergen las 2 líneas que tenemos acá, ¿no? Entonces, yo insisto en esto de la normalización porque nos pone a pensar en algunas cosas. Esta es una pregunta que quería hacerle. Fíjense que en esa subestación en Centro Sur, allí llegan 2 líneas subterráneas de 69 kV porque estamos en el área de la ciudad. Y las copas terminales o las terminaciones que utilizan son de tipo termocontraíble. Sin embargo, si uno le da un tratamiento a 69 kV como si se acercara más hacia la parte de transmisión, lo más adecuado sería utilizar eh, terminaciones del tipo como las que se muestran en el plano de la derecha, que serían, bien sea, puede ser de cerámica o de material compuesto polimérico. Y quería, por ejemplo, someter a su discusión si ustedes utilizan este tipo de terminación o utilizan el tipo como la que está planteada en la imagen en la foto. Alguno que pueda, no sé, Ronald. Un momentico por aquí. Tal vez Eric. Sí me escuchan, ¿no? Ok, Sí, aquí tenemos una respuesta. sí, Adelante, disculpe. tenemos instalado de ambas soluciones. Ok, y en el desempeño del mantenimiento, ¿qué resultado consideran que han tenido comparativamente?
Bueno, vamos a continuar adelante aquí con esto. Aquí tenemos otro caso que tiene que ver con lo que estamos conversando, ¿verdad? Que se refiere a los grupos de conexión de los transformadores. O sea, por ejemplo, el sistema de 69 kV tengo entendido que es de conexión en estrella. Sin embargo, por ejemplo, la imagen que está a la izquierda acá, que es de la subestación San Juan, que pertenece a ustedes al grupo a la unidad de negocio de Los Ríos, tiene transformadores de conexión delta estrella y precisamente extraje de la visita esa de la compañía Centro Sur. Disculpe, yo no estoy tratando de hacer ningún tipo de comparación en cuanto a qué cosa puede funcionar mejor o peor. Esa no es la idea, sino es, digamos, plantear las razones por las cuales se pueden presentar este tipo de diferencias, ¿no? En este caso de la derecha, el transformador de la subestación esa que presenté en la foto anteriormente, es un transformador estrella-estrella, mientras que el que está planteado para la subestación San Juan de Los Ríos es un transformador delta-estrella. No sé si me podrían indicar eh, la motivación de ese tipo de conexión en el caso de San Juan, que es el que ustedes conocen. No sé, Carlos, ¿está por ahí? Carreño, o Ronald. Adelante, Ronald. La verdad que no tengo. Ajá, Ronald, dime. Sí, no, te quería decir que no tengo conocimiento de por qué están utilizando esa configuración. Aunque esta es otra unidad de negocio, no sé por qué la están haciendo. No, me interesa más bien por qué la utilizan ustedes en Delta Estrella, más que la otra, más que la de Centro Sur, ¿no? Ok, entiendo que nosotros usamos esta configuración en estrella para poder sacar el neutro al sistema en el lado de baja tensión. También usamos delta en el lado de 69 para no referir armónicos a la subtransmisión. Y la de Exactamente. YN1 porque la mayoría de transformadores son de YN1 en nuestro sistema y hacemos paralelo entre alimentadores. Sí, claro, al definir que haya una configuración delta Y, obviamente tiene que utilizar el mismo grupo de conexión, pero en cuanto a lo del delta Y que mencionaste, Cristian, de los armónicos, lo que me pone a pensar entonces es que este tipo de subestaciones están indicadas básicamente a atender sector industrial. ¿Me equivoco? Industrial y residencial. Ok, porque en la práctica el sector industrial es el que tiene más, vamos a decir, oportunidad de infiltrar armónicos al sistema de potencia, ¿no? En el caso específico, fíjense, de esta subestación de Centro Sur, como les dije, es una subestación que está prácticamente en el centro de la ciudad y entonces de allí derivo que puede haber sido la razón por la cual no necesitaban instalar Delta Y específicamente en ese punto, pues, del sistema de potencia, ¿no? Pero bueno, esto nos da una idea de que a pesar de que tenemos un sistema en estrella para todo el país en 69 kV, dependiendo de las aplicaciones, puede resultar en la determinación de equipos diferentes, de características diferentes, ¿no? Bien, gracias, Cristian.
Ya saben que, bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden hacerlo en cualquier momento. Ok. Bien. Aquí volvemos a entrar entonces en el tema de cómo son vistas desde el punto de vista de protección nuestro nivel de tensión de 69 kV, por lo menos en CENEL, ¿no? Esta imagen que está aquí es del esquemático de protecciones de esta misma subestación que estamos hablando. Y yo les había mencionado ayer que desde el punto de vista de protección, las líneas de transmisión típicamente cuentan con protección primaria y secundaria. Entonces, porque se establece que el nivel de energía que manejan esas instalaciones o esas líneas, pues entonces es suficiente como para hacer una inversión mayor y tener un grado de confiabilidad mayor desde el punto de vista de la detección y eliminación de fallas, digamos, oportunamente, ¿no? Sin embargo, fíjense que aquí lo que se observa es que tenemos solamente una protección y de alguna manera queda en desuso alguna de las capacidades que se tiene con los transformadores de corriente que están en el interruptor. Yo no sé si en el caso de ustedes esto es también algo que tengan normalizado, es decir, solamente instalan una protección primaria para todas las líneas de 69 kV de CENEL. No sé si me lo pueden confirmar. O hay algunas líneas de mayor importancia en las cuales sí logran, por ejemplo, las que están relacionadas con los puntos de entrega, en los cuales se utilizan dos protección primaria y secundaria. Buenos días. Generalmente cuando son derivaciones de la línea ya muy largas, de la línea principal que viene del punto de entrega, ahí se pone protecciones de tramo de línea sería, pero no, generalmente la línea sale completa y en su recorrido existen protecciones a veces no hay protecciones cuando la cometida es corta, pues, o sea, cruzas la calle y no pones protecciones, solo en la subestación. Sí, Ya claro. cuando entramos en línea de 6 kilómetros, de 2 kilómetros tenemos tramos de línea, ahí sí tiene un tap derivación, o en algunos casos, hubo un tiempo que es que también las políticas del Ecuador son bien cambiantes, vivimos una cosa que cambia el gerente, cambia la cosa y no se sabe ni a dónde se va, ¿no? Entonces hubo un tiempo que se quiso hacer configuración en anillo, que venía, entraba y salía, se hizo una regulación que todo tiene que ser en anillo, pero eso duró 2 años y ciertas subestaciones tienen eso en anillo, entrada y salida, y otras no. Entonces, mientras no haya una política clara o un rumbo fijo, un plan a 30 años, esto seguirá de tumbo en tumbo y es así, ¿no? Nosotros los ingenieros tenemos que adaptarnos al tema Claro, sí. de la política y es un problema ahí, ¿no? Pero la Sí. configuración es así, ¿no? Sale la línea por toda su trayectoria y si existe una cometida muy larga, ahí se pone un tap. En algunos casos ya luego hay esas configuraciones de entrada y salida, pero no se logró armar nunca el anillo y tenemos anillos, pero interconectados, pero con seccionador nomás. Entonces, y Entiendo. no trabajamos en paralelo, se hace un paralelo momentáneo y nada más. Pero no, Entiendo. todo es Sí, radial. sí. Un poquito solo para tratar de ilustrar el comentario de Johnny. Lo que te estoy entendiendo, Johnny, lo voy a dibujar por aquí a la derecha, que si tú tienes, por ejemplo, una línea, una subestación por acá y tienes una línea larga, entonces, si tenían una necesidad de instalar, digamos, una subestación por aquí ustedes, pues sencillamente hacían una derivación de parte de la línea. Cuando vamos a decir que la mejor propuesta sería, digamos, generar algo como esto, hacia la subestación que tenemos acá y generar un anillo. Es correcto, ¿no? Lo que me estás planteando. Correcto, así debería ser un anillo para así poder nosotros implementar protección de diferencial de línea
protecciones de distancia y estas cosas, pero lamentablemente no se puede llegar a eso y también tenemos el sistema que ha sido construido como más de 35 años, 50 años funcionando y es durísimo cambiar esa mentalidad, ¿no? En la cuenca sí hay anillo, yo sí trabajo un anillo cerrado en 69 kV, es otra forma de operación. Aquí en Sí. Guayas los Ríos no tenemos ninguna protección diferencial de línea activada, porque ya le digo, salen subestaciones en el trayecto y es imposible hacer eso. Entonces no hay cómo. Entiendo. Ahora, Johnny, ahorita que mencionas eso, fíjate que esta protección que está mostrada en el plano aquí a la derecha tiene la 87L. Entonces, la pregunta ya solamente un poco como para aclarar, ¿será que esta subestación tiene alguna particularidad? ¿Si está dentro de un esquema como si se ha formado un anillo con ella en algún momento? ¿O es un planteamiento inicial que tal vez no termine desarrollándose? O simplemente no se activa la función diferencial del relé. Disculpe, ¿qué subestación es esa? Porque no la veo bien. Yo ¿Cuál creo que es? esta subestación es la que se llama San Juan. San Juan, no tenemos Sí. esa subestación. Si desea, le puedo compartir, yo le puedo compartir el diagrama unifilar georreferenciado de Guayas Los Ríos para que usted lo vea, cómo funcionan las líneas, ¿no? Si Bueno, sí, desea. si te parece. Ya, Voy a dejar de compartir entonces aquí para... sí, tengo disuelto el diagrama. No puedo compartir, me dice. Ah, ok, entiendo. Bueno, vamos de nuevo a la... Ok, Porque pero en justo todo caso, el propósito no, digamos, sería... ok, sería un poco para que se entienda que el planteamiento que tú hiciste, Johnny, gracias por la intervención, ¿verdad? Es que hay una diferencia importante en términos de confiabilidad cuando no se ve el sistema como conjunto, que fue una de las primeras informaciones que les di el día de ayer, que los estudios que se realizan, la ingeniería conceptual que se realiza, es viendo el sistema de potencia y analizándolo en escenarios, vamos a decir, a futuro, ¿no? Yo interpreto un poco la atención que manifestó Johnny ahí un poco también, porque hay una especie de camisa de fuerza también por el hecho de que existan dos niveles de tensión tan cercanos en el ámbito de transmisión, vamos a decir 138 y 69 kV. Este era un punto que yo quería traerles a comentarios solamente para el análisis, porque esa tensión de 69 kV, si bien se entiende perfectamente que ustedes están desde los inicios acostumbrados a eso, hoy en día prácticamente se puede considerar, ¿cómo decirlo?, que subsistan esos dos niveles de tensión, más bien es, si se quiere, conflictivo, ¿no? Porque prácticamente cuando, por ejemplo, ustedes no tendrían ninguna duda hasta el año 2015 aproximadamente, me imagino, que 69 kV era su transmisión y 138 y 230 kV eran niveles de transmisión. Pero cuando se incluye en el sistema un nivel de tensión de 500 kV, como el que recientemente pusieron en servicio, entonces empiezan a surgir las dudas de cómo tratar este nivel de 138 kV. A lo mejor ha sido planteado simplemente a nivel conceptual, pero realmente empiezan como a chocar, y en muchas ocasiones valdría la pena preguntarse, bueno, pero ¿por qué yo tengo que bajar a 69 kV para llegar a distribución cuando tal vez podrían haber varias partes del sistema donde yo podría llegar directamente con 138 y utilizar transformadores de 138 hasta a 13.8? No sé cuál es el nivel de tensión que utilizan en media tensión. No sé si está claro el planteamiento. Sí, correcto, eso ya se ha planteado en proyectos para nuevas subestaciones. Ok, Cristian. Hasta ahorita no hay alguna subestación que sea, o habrán pocas que hayan sido directas de 138 a 13.8, por ejemplo.
que tú No, conozcas. todavía está en planteamiento, eso no se ha ejecutado nada, recién se está planteando la idea de hacer eso. Exacto, exacto. Sí, bueno, efectivamente es un poco reforzando como lo que dice Johnny, que bueno, es que hay que lidiar con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjense una cosa también, yo esto lo hago solamente para que lo sometamos al análisis, ¿no? Por ejemplo, la protección diferencial de barra. Si uno tiene un esquema de barra simple, históricamente hablando, uno considera una subestación de barra simple no tan importante en términos comparativos, vamos a decir, en términos de manejo de energía. No es lo mismo una subestación que te maneje 40 megavoltampere que una que te genere o que te maneje 200 o 300 megavoltampere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Típicamente es como aquella comparación que les puse entre transmisión y distribución. Es preferible, o mejor dicho, la práctica más común es la de preferir utilizar simplicidad en los esquemas que se parecen a distribución o que son de distribución. Entonces, la protección diferencial de barra no es típicamente una protección que se utilice en niveles de distribución. Incluso en transmisión, a veces hay casos donde no es estrictamente necesario, pero bueno, sí es la tendencia a utilizar. En este caso que estamos viendo aquí, a pesar de que es una subestación que tiene barra simple, aquí a la izquierda ustedes pueden ver que tiene una 87B, que es una diferencial de barra. Entonces, lo que quiero mencionarles con esto es que la protección diferencial de barra es una protección que tiene cierta complejidad. Ahora obviamente es más fácil con los dispositivos de los relés de protección, los IEDs, y sí hay una tendencia, vamos a decir, tecnológica en el sentido que puede utilizar más cosas sin complicarlo tanto, pero todo eso va entonces como en un proceso de cambio. Por eso es que el tema de la normalización es víctima del cambio tecnológico. De repente logran hacer una cuestión o un proceso de normalización y prácticamente en algunas áreas se ve, vamos a decir, afectada pues por los cambios tecnológicos y por el deseo de utilizar estas mejoras tecnológicas. Pero bueno, era un poco lo que quería mencionar aquí con relación a esta lámina, ¿no? Ok. Bien, el otro caso que quería plantearlo aprovechando que estamos en es el tema de la protección diferencial del transformador. Fíjense acá, aquí tenía una pregunta. Ustedes pueden observar que el transformador de potencia que tenemos aquí, el transformador de potencia viene, o sea, como parte de sus componentes, viene con unos transformadores de corriente que son apropiados para alimentar cualquier tipo de protección que se haga, ¿no? Sin embargo, si ustedes observan el relé de protección que está siendo utilizado para la protección diferencial y otras funciones que están descritas acá, está alimentado de transformadores de corriente distintos a los que trae el transformador de potencia. No sé si tienen algún tipo de... O sea, ¿qué consideran ustedes? Una pregunta que lanzo al aire. ¿Por qué no se utilizan los del transformador y se utilizan los que vienen con los interruptores, digamos, en este caso en el lado de alta y en el lado de la celda de media tensión? No sé si tienen Porque algún se quiere comentario. hacer la diferencial para proteger más área del transformador, incluso ahí protegemos hasta los bushing. En cambio, cuando se usan los transformadores que vienen dentro del transformador, dejamos sin protección los bushing del transformador y las acometidas aéreas. La idea es abarcar un área de protección más larga. Ok, entendido, Cristian. En este aspecto hay lo que se llama las dos versiones, vamos a decir, la diferencial que se llama corta y la diferencial larga. La diferencial larga es la que está planteada acá y la que tú describiste perfectamente. Y hay, vamos a decir, adeptos a la diferencial larga y hay otros que son adeptos a la diferencial corta. Y las razones son muy sencillas, ¿no? La diferencial larga efectivamente incorpora
como dices tú, los bushing, y los bushing son unos elementos que son causantes alrededor si no recuerdo mal las estadísticas, del 30 al 40% de las fallas en transformadores, y por lo tanto eso podría ser una motivación para utilizar esto. Sin embargo, hay otro tipo de criterio, o hay otro criterio que dice, bueno, yo prefiero alimentar desde los transformadores de corriente que están en los bushing propiamente, para utilizar la diferencial corta, porque tengo la certeza de que cuando ocurra la falla ya la tengo ubicada y que va a ser exactamente dentro del transformador. Es decir, cuando instalo la diferencial larga, hay otros componentes que quedan dentro de la zona de protección, y entonces cuando ocurre la falla, si bien él no va a alterar la forma de actuar la protección diferencial, pues amerita hacer una revisión completa de todos los componentes. No vaya a ser que la causa de la falla esté fuera del transformador, o inclusive no tenga que ver con el bushing, ¿no? No sé si me expliqué. Vamos a ver, no sé qué opina Adrián o Johnny ¿hay casos en que ustedes hayan utilizado el diferencial corta en alguna? Bueno, para el caso cuando tenemos problemas en ciertas subestaciones que no se tiene los TC en los interruptores. Antes teníamos bastantes diferenciales cortas, ¿no? Desde que estamos aquí en el 2015 hemos ido cambiando esa metodología de trabajo, porque sí hemos tenido fallas en bushing por iguanas, zarigüeyas, ardillas. Y bueno, hemos ya logrado implementar en la mayoría de subestaciones, una o dos, tenemos como 38 subestaciones, creo que una o dos todavía tienen corta en un punto, o sea, larga en 69 y tal vez corta en 13.8 porque el equipo es un reconectador o alguna cosa que no se puede tener CT, entonces, pero ya hemos eliminado eso y pedimos también en los nuevos proyectos, con el área de construcciones también, que todas las diferenciales de privadas o propias nuestras sean largas, no necesitamos cortas. Y corta también la hacemos cuando pasa un problema en un interruptor. En un interruptor hay algún problema, lo tienen que cambiar y no queda otra, cambian por algo que no tiene TC. Entonces, por la rapidez la hacemos corta momentáneamente. Claro, temporalmente, provisionalmente, mejor dicho, ni te resuelve. Correcto. No, perfecto. Entonces, queda claro que ahorita el planteamiento es utilizar la diferencial larga, y solamente en casos en que no se cuente con la disponibilidad de la fuente de corriente para instalarla, pues entonces se aplica lo que se tenga ahí disponible, pues, en la subestación. Perfecto. Gracias, John y Cristian también. Muy bien. Ok. Del otro punto de vista, ¿verdad? Estábamos, este tema, bueno, de alguna manera ya lo mencioné, he observado que es lógico, porque en 69 kV ya las distancias entre fases permiten poder utilizar algún tipo de estructura que nos lleve a un aspecto o a manejar de manera económica la implantación de la subestación, y entonces es factible que entre como posibilidad utilizar las instalaciones de tipo castillo, como la que se ve en la imagen, ¿verdad? Aunado a eso, esta instalación eventualmente incluso se puede utilizar. En este caso tenemos interruptores de tanque vivo, pero también con interruptores de tanque muerto se puede utilizar. Incluso se ve más práctico también, ¿no? Por la posibilidad de utilizar los transformadores de corriente tipo bushing. Aquí lo que quería mencionarles, tengo una imagen de una subestación en Venezuela, ya para una subestación de 34.5, obviamente las distancias aún aquí son mucho más pequeñas entre fases, pero básicamente quería mencionarles que desde el punto de vista de intemperie, y debido a que es
una subestación de distribución. Aquí incluso se implementa una barra principal y barra de transferencia. Como ven ustedes, aquí hay dos barras en diferentes niveles. Que ya para 69 kV sería un poquitico complicado desarrollarla con este tipo de estructura, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de las subestaciones aquellas de Select, de Transelectric, bueno, ya prácticamente tendríamos que seguir utilizando esquemas normales como lo que se utiliza en los niveles de 138 kV, ¿no? Aquí teníamos la versión de un pórtico individual con un interruptor de tipo tanque muerto. Y bueno, yo supongo que ahorita, esto es una pregunta que quería hacerles para estar seguro al respecto, pero yo supongo que ustedes actualmente la tendencia que tienen es a manejar celdas tipo interior, ¿no? En las subestaciones y no generar patios de distribución tipo intemperie. ¿Estoy en lo correcto? Es lo contrario, en realidad aquí manejan más lo que es patio, Tipo intemperie. correcto. Ok, utilizando interruptores, bueno, y estructuras de acuerdo con eso. Bueno, está bien interesante porque me imagino que en el caso solamente para ciudades o de zonas, vamos a decir, de la ciudad, zonas urbanas, tal vez sean los puntos donde utilicen este tipo de celdas, ¿no? Bueno, para Bueno, el caso de la zona urbana, la zona de la Puntilla, que es una zona un poco exclusiva, alta, donde vive sociedad, gente de dinero, ahí la cosa cambia porque son terrenos pequeños, ¿no? Los terrenos que nos donan a veces son pequeños y ahí sí tenemos celdas Metalclad en algunos casos, ¿no? Otras sí hay patios, en otras zonas ya hay patio aéreo y más estamos apuntando al tema del patio aéreo, lamentablemente, porque por el costo más que otra cosa y también para tener este sistema de celdas se debería tener una red fuerte, ¿no? Para poder transferir cargas y poder sacar una celda y poder hacer maniobras, ¿no? Y a veces las redes en otras áreas ya de otro nivel socioeconómico no son muy buenas que digamos, entonces no se tiene así, se trabaja con patio aéreo, ¿no? Patio aéreo barra simple y todos los equipos tienen bypass, ¿no? Entonces así es el funcionamiento de acá de Guaya de los Ríos. exactamente. Si van a hacer mantenimiento o reparar algún interruptor, pues simplemente trabajan poniendo el seccionador bypass y haciendo la señal de la cruz, pues como dicen, mientras tanto. Sí. Una pregunta, ¿el tipo de interruptores que utilizan en distribución mejor dicho, los relés de protección de esas instalaciones vienen en conjunto con el interruptor o ustedes instalan los relés de protección en alguna sala de control, alguna sala de protección? En patio aéreo se Generalmente usan más van... reconectadores. Sí. Que no utilizan interruptores en los patios. La mayoría son de alimentadores, son reconectadores. Solo interruptor se utiliza en los principales. Entiendo. O sea, que esas tienen Pero normalmente... Ajá, adelante. hemos tenido problemas con el tema de... bueno, no es problema, sino que como son compras públicas a veces, ¿no? El tema de las baterías, de los reconectadores, se nos ha hecho ya un monstruo porque el inventario es grande y ahorita se quiere migrar a tener este equipo refrigerado en cuarto de control, ¿no? O sea, poner interruptor y tener el tablero de protección en un cuarto de control. El problema es que, ya le digo, o sea, a veces los espacios no permiten tener un cuarto de control grande y se juega con esto, ¿no? Entonces también costos, esas cosas. Entonces ahí es un acoplamiento dependiendo de la situación y deberíamos tener algo más estándar, ¿no? Deberíamos trabajar con interruptores y con tableros de protección en cuartos de control, Claro. así deberíamos ser, pero lamentablemente Entiendo. es un shampoo de tantas cosas, ¿no? Ok, mira, yo quería comentarles que, bueno,
ustedes ya saben que yo, digamos, mi ejercicio profesional fue en Venezuela y bueno, el interés que yo tengo cuando traigo algún tipo de referencia asociado al sistema eléctrico que existe en mi país de origen, es un poco solamente para que se ventile un poco los alcances de este. Fíjense que yo he notado, no sé por qué he notado más, Johnny, esa y lo entiendo, porque en el día a día implica que te tienes que enfrentar a pequeños monstruos de diferente tipo, entonces no hay manera sino que ir resolviendo uno a uno, caso a caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso que quería referirle es que en Venezuela, yo les mencioné en una lámina que les mostré ayer que en Venezuela existe una normalización del tipo de subestación y cada tipo que queda normalizado tiene un conjunto, tiene como un libraco, pues vamos a decir, un libro donde está toda la información de cómo debe construirse esa subestación, inclusive desde el punto de vista físico, ¿no? Es decir, la implantación, ese tipo de cosas. Entonces allá allá hay dos cosas. Primero que, como les mencioné, en Venezuela no existe el nivel de 69 kb como su transmisión, a excepción de un par de ciudades, entre ellas la capital, porque bueno, una ciudad bastante grande y ubicada así en una ciudad como parecida, podríamos compararla un poquito a Quito en cuanto a que es una suerte de valle, digamos, y hay montañas por allí, ¿no? Pero en el caso que estamos mencionando, una de las separaciones que hay es que allá está lo que se conoce como la subestación rural, la subestación tipo rural. Esas subestaciones tipo rurales son alimentadas de subestaciones como esta que les estoy mostrando ahorita, es decir, este es un nivel de tensión de 34.5, algunas salidas, allá en particular, el 34.5 se utiliza para alimentaciones directas a empresas, esta en particular, esta subestación está cerca de una zona industrial, pero también se utilizan como punto de alimentación en las subestaciones rurales, aquellas zonas, digamos que, bueno, no podemos prestarle alta confiabilidad. Y entonces solamente en esas subestaciones rurales es que se permite el uso de reconectadores en las subestaciones. Y en este caso que les estoy mostrando, esto es una subestación obviamente muy vieja ya, cuando eso se utilizaba, este tipo de interruptores, y los relés de protección está aquí internamente, ¿no? Pero como bien dices tú, ahora como hay otro tipo de capacidades que tienen los relés, etcétera, y las limitaciones propias que puede tener por espacio, entonces, bueno, tendría que sumarse una u otra decisión, ¿no? Entonces, el tema de los reconectadores básicamente se utiliza allá, repito, para las subestaciones de tipo rural, no para subestaciones, bueno, y por supuesto en la ruta de los alimentadores largos se acostumbra obviamente insertar reconectadores, ¿no? En las líneas, pues en las líneas de distribución, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso de lo que estoy entendiendo entonces, que ustedes, algunas subestaciones utilizan reconectadores, bueno, y eso viene, el reconectador viene propiamente con su equipo de protección y todo incorporado, ¿no? Entonces, la pregunta estaría fuera de lugar ahí. Ok. Bueno, esta imagen que está aquí es simplemente una versión de un proyecto que trabajé recientemente, pero que es celdas aisladas en SF6 que incluso pueden tener el arreglo de doble barra, como bien había mencionado Johnny, que la utilización de la celda pues nos permite algún tipo de mejor desempeño sin tener que utilizar tanto espacio, pues vamos a decirlo de esa manera. Ok, deme un segundito, por favor. Sentame 30 segundos. Gracias, estaba tomando un poquitico de agua por ahí. Bien. Bueno, yo les había comentado,
digamos que habían tres fases de la ingeniería. La ingeniería conceptual ya para mí son, y de acuerdo a lo que conversamos al principio de esta sesión, cae, digamos, bajo la responsabilidad de organismos como SENACE, que tienen la responsabilidad de la operación. Ya cuando nos ingresamos a los proyectos, en particular, entonces las fases que nos quedan serían la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, ¿no? En esta ingeniería básica, no sé, a veces pueden indicarse que hay ciertos estudios, pero por lo general más que todo son como verificaciones, sobre todo en este ámbito de este tipo de proyectos con los cuales en los cuales o sobre los cuales existe mucha información y existe normativa también disponible, ¿no? Pero bueno, aquí les había mencionado que estos son resultados o documentos que se obtienen y básicamente el propósito es como llevar adelante el proyecto para una empresa, normalmente en el caso de las empresas públicas, con quien yo he estado acostumbrado a trabajar también, pues se tiene que manejar los proyectos a partir de una licitación y las únicas diferencias están, bueno, qué tan detallado o qué tanta inversión se hace internamente en las empresas en cuanto a la documentación y en cuanto a los términos de medición. Es decir, desde el punto de vista técnico, una de las principales funciones que tenemos es, bueno, desarrollar algunos planos básicos y las especificaciones técnicas de los equipos, pero desde el punto de vista, vamos a decir, administrativo, muchas veces nos vemos guiados o incluso hasta forzados por algunos lineamientos, algunos reglamentos en cuanto a la forma como se disponen los cómputos de obra, los cuadros de precios, etcétera. Pues eso es porque hay normativas de tipo, vamos a decir, legal, pues, que tenemos ahí, ¿no? Ok, aquí tenemos ejemplos de resultados, ¿verdad? Que se pueden plantear como parte desde el punto de vista técnico para especificar. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuadro de características técnicas de un interruptor de potencia de 115 kilovoltios. Allá en Venezuela se maneja el nivel de tensión de 115. Pero básicamente estas son las características que determinan, ¿no? Vamos a decir, en este caso específico del interruptor, todos los aspectos que les había mencionado que de alguna manera derivan de la ingeniería conceptual, ¿no? Yo quería, por cierto, que una de las preguntas que estaban en el cuestionario que se presentó ayer era acerca del ciclo de operación. Yo no sé si puedo preguntarle directamente a alguno de ustedes qué interpretan que es específicamente el ciclo de operación de un interruptor, solamente como guía, pues, para poner un poquito de participación aquí en el grupo, ¿no? No sé si alguien podría indicarme, no sé, Eric, Adrián, Ronald. El ciclo de operación sería hacer una apertura y cierre, o sea, completo. Al menos lo entiendo así. De operación sería la capacidad que tiene el equipo para desarrollar la secuencia que viene indicada en su placa sin presentar ninguna falla mecánica. Cristian, casi no te escucho, se oye muy bajo. ¿Ahí me puede escuchar? Ahora sí. Digo que el ciclo de operación es la capacidad que tiene el equipo para realizar la función de apertura, cierre, apertura que viene indicada en su placa sin presentar ningún fallo mecánico. Gracias, Cristian, gracias, Ronald. Sí, en este caso, bueno, como ustedes pueden ver aquí en la figura, aquí se habla de un ciclo de operación, la A es de apertura o de abrir y la C de cerrar. Entonces, lo que nos indica es después de la apertura, él tiene la condición de la capacidad de cerrar en 0.3 segundos y inmediatamente abrir y después tendría que esperar o, digamos, lo ofrece el fabricante de esa manera,
puede volver a cerrar, digamos, efectuar un recierre después de los 3 minutos e inmediatamente puede abrir, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es que nosotros sabemos que, sobre todo en el caso de las líneas, nosotros podemos contar con lo del cierre automático, entonces el recierre automático, perdón, o reenganche, como se le llama también. Y entonces sencillamente el interruptor por normativa tiene que venir con esa capacidad. No necesariamente se utiliza esta, pero esta es la clásica que aparece en las normas. Si hay algún tipo de restricción particular que se requiere en recierres más rápidos, entonces se puede bajar esa figura de 180 segundos o 3 minutos a algunas más rápidas como 1 minuto o 15 segundos inclusive. Y esos casos, bueno, son, digamos, muy particulares, ¿no? La idea en todo caso es que típicamente los interruptores para hacer el recierre tienen que cargar un resorte y se le tiene que dar suficiente tiempo para que se produzca la recarga del resorte y poder proceder a una operación de cierre, ¿no? Entonces, este es un juego de, vamos a decir, económico. Si lo pones muy exigente, sencillamente el mecanismo de operación del interruptor va a ser, el interruptor va a terminar siendo más costoso mientras más rápido le exija o mientras más exigente, perdón, sean los tiempos que tú le pones al ciclo de operación del interruptor, ¿no? Y bueno, aquí hay otras variables típicas desde el punto de vista de corrientes, sus capacidades de interrupción, etcétera. Las capacidades de interrupción bajo determinadas características, porque bueno, hay algunos casos en que se requiere medir y se requiere efectuar las pruebas también para, vamos a decir, darle conformidad, ¿no? Y también tenemos algunas particularidades con relación a los elementos de tensión en lo que se refiere al aislamiento, ¿no? Así como esa, tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la continuación de la lámina anterior, donde tenemos las características técnicas de ya otros elementos de control, como las bobinas, el tipo de tensión y corriente con la que trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería como uno de los objetivos. Este sería, por ejemplo, una imagen de un caso de, como lo presentan aquí en Ecuador, esto fue tomado de un proceso de licitación y bueno, están como ustedes pueden ver las características de aislamiento, de corriente para el caso de los seccionadores y para diferentes tensiones y también indicando, por ejemplo, el tipo de seccionador que se utiliza. Pues. Es un poco para representar, estos serían resultados, hojas específicas de características técnicas de todos los equipos principales. Siempre, bueno, puede ser que queden algunos equipos por definir, pero la función de la empresa o si se hace internamente o si se contrata el estudio de ingeniería o la ingeniería básica, pues sería básicamente eso que tenemos allí. Luis, una Bien. pregunta. Sí, adelante. La making current que sale como especificación en inglés, ¿cómo se puede traducir al español? Bueno, normalmente no hay un término que refleje lo que se quiere expresar ahí, ¿no? Simplemente es la corriente de conexión, vamos a decirlo así, pues la que se puede hacer, la que se puede manejar en el momento que tú estás haciendo circular la corriente, pero por lo general uno se queda con el origen en inglés, el making current. ¿Qué se refiere a un recierre en cortocircuito? No, es cuando tú estás haciendo a un cierre, no tiene que ser un recierre. Es simplemente la corriente que puede manejar en el momento que cierra. Sería lo contrario de la corriente de interrupción, vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, ese tipo de información se maneja mucho a nivel de control también, ¿no? Porque con los circuitos son de corriente continua, entonces también es de interés la corriente con la que es capaz de manejar cuando se cierra, por ejemplo, un circuito
de alta capacidad como el de una bobina de los interruptores, pues. Ya, un segundito. Ok. Bueno, yo tenía aquí una lámina acerca algunos equipos, ¿verdad? Yo no me siento ahorita muy animado a entrar en la parte, vamos a decir, aunque está planteado aquí, tal vez quisiera recorrer los aspectos de tipo sistémico, ¿verdad? Para después ingresar en una fase donde podamos adentrarnos en las características propias de los equipos, que aquí tengo material más que suficiente. Yo tenía por acá, más bien quisiera concentrarme un poquito en las actividades de ingeniería. Bueno, a menos que, por favor, ustedes tengan algún interés particular ahorita en ver algún equipo, ¿no? Pero yo tenía por acá lo relativo a lo que es el análisis de la coordinación de aislamiento y quería, como esto tiene que ver realmente con la especificación de equipos, entonces prefiero mostrarlo ahorita de primero, si les parece. Ok, entonces aquí tenemos una imagen un poco que habla acerca de las definiciones desde el punto de vista de aislamiento, ¿no? Nosotros tenemos un aislamiento interno que está conformado precisamente por los componentes internos del material, pero también tenemos aislamientos que están en el medio, lo que se utiliza como medio aislante. En este caso que tenemos una subestación convencional con aislamiento en aire, vemos lo que sería lo que muchas veces se conoce como el clearance, que es la distancia, vamos a decir, medida verticalmente entre el punto vivo y el primer punto de la estructura metálica o punto muerto, como se le conoce, ¿no? Aquí también tendríamos las distancias entre fases y por acá tenemos una imagen que refleja lo que es la distancia de fuga y que representa una característica diferente y que, digamos, tiene que ver con la necesidad de manejar tensiones a frecuencia industrial, para la que trabaja el sistema de potencia, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de otro tipo de sobretensiones, que lo vamos a ver ahorita a continuación, prácticamente nos estamos refiriendo a las distancias en aire y a la capacidad interna de aislamiento de un determinado equipo, ¿no? Por favor, cualquier duda que tengan con respecto a este tema, por favor, no duden en preguntarnos. Es simplemente ahorita un poquito las definiciones. Este término que está aquí es el aislamiento, que se conoce como aislamiento longitudinal, y es el que se produce, por ejemplo, en los seccionadores, que cuando los logras abrir, está en la misma fase, no es una separación entre fases, sino es un aislamiento porque puede haber, si estamos en un sistema interconectado, aquí puede haber un determinado nivel de tensión y aquí un determinado nivel de tensión también. Y si estamos hablando de sobretensiones, también sirve como componente, como referencia para las pruebas que se ejecutan y detectar si se está cumpliendo con el aislamiento adecuadamente. Estas son definiciones que aparecen en la norma 671 de la IEC, que básicamente es el librito, la Biblia en cuanto a coordinación de aislamiento, ¿no? Entonces, bien, aunque no siempre todos recibimos esta información, es importante que se entienda que el sistema de potencia trabaja a un valor, vamos a decir, a un sistema, a un valor de voltaje nominal. Sin embargo, está sometido, por supuesto, a diferentes fenómenos que tienen un comportamiento diferente en términos de tiempo y en lo que se refiere a la magnitud del voltaje, ¿no? Típicamente son sobrevoltajes que se clasifican en orden, como se muestra aquí en esta gráfica, en el orden de el tiempo y en el orden de las magnitudes en por unidad de la tensión, vamos a decir, nominal del sistema, del voltaje del sistema, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá
que hay varios grupos y uno los clasifica de diferente manera. Pues en este caso, las tensiones que son de mayor magnitud, pero que también duran menos tiempo, son los voltajes asociados a fenómenos atmosféricos, el impacto de rayos, etc. Hay un segundo grupo que son las sobretensiones de maniobra, que se generan cuando hay operaciones de switcheo, cada vez que se abre o se cierra un interruptor, dependiendo de las condiciones del sistema y del momento en que abren o cierran estos equipos, entonces se generan sobrevoltajes que viajan a través de las líneas de los sistemas de potencia, por supuesto, hacia las subestaciones, ¿no? Y también hay sobrevoltajes que son de mucha menor magnitud que estos dos que he mencionado, pero que están más relacionados con la frecuencia industrial y con la duración muy poco, vamos a decir, de poco tiempo, ¿no? Entonces, de poca magnitud, perdón, quiero decir. Desde el punto de vista de coordinación de aislamiento, esta lámina a mí siempre me ha gustado porque refleja un poco lo que hay que hacer desde el punto de vista de estudio o de análisis en coordinación de aislamiento, ¿no? Ustedes pueden observar acá que aquí tenemos el sistema de potencia propiamente es responsable de la fenomenología de sobrevoltaje temporal y de sobrevoltaje de maniobra, mientras que desde el punto de vista externo al sistema estarían los rayos en esta parte inferior, ¿no? En pocas palabras, el voltaje del sistema, bien sea derivado de sobretensiones de cualquiera de estos dos tipos, impacta de alguna manera el equipamiento del sistema de potencia. Estamos hablando de todo lo que tenga que ver con aislamiento y los equipos que están instalados al nivel de tensión. Y entonces ustedes pueden ver que el interés que se concentra en que los componentes del sistema, los equipos, aguanten, tengan la capacidad de aguante de todas estas sobretensiones provenientes de estas tres fuentes que hemos mencionado, ¿no? En cada uno de esos casos, el análisis tiene sus particularidades y entonces el proceso de coordinación de aislamiento básicamente consta en que se analicen estas tres circunstancias o situaciones y llegar a la determinación de un equipo que tenga las capacidades de aguante para cada una de esas sobretensiones. Entonces, como concepto como definición básica, realmente podemos decir que un equipo cumple con las características de aislamiento, ya no tendríamos que referirnos a un solo valor de tensión, como decir el valor de tensión nominal del sistema, sino que tenemos que especificar cuál es su capacidad de aguante ante los sobrevoltajes de tipo de maniobra, los sobrevoltajes de tipo de impulso de rayo y los sobrevoltajes de tipo temporal. O sea, para poder indicar sus capacidades tendríamos que referirnos a un grupo de tensiones como, vamos a ver lo que tendríamos que mencionarlo por acá, a ver si aparecen por acá, lo habíamos visto. Aquí por lo menos, aquí pueden observar en el punto 17, nivel de aislamiento a las ondas de choque a tierra terminal, niveles de aislamiento de frecuencia industrial, perdón, a tierra terminal. Entonces, estos son ya dos características que definen el aislamiento del equipo. Es decir, entonces, si nosotros queremos especificar un equipo desde el punto de vista de aislamiento, tendríamos que indicar las capacidades para cada una de esas tres. ¿Qué es lo que sucede? El objetivo de la coordinación de aislamiento es el de encontrar un valor que pueda ser aplicado a todos los equipos de una subestación, a menos que se presenten circunstancias especiales. Es decir, se trata de economizar porque si nos ponemos a sobredimensionar, el impacto va a ser muy claro, muy directo, porque los equipos van a ser mayor porque se necesita o incrementar las distancias o incrementar la cantidad de material de aislamiento, las porcelanas, etcétera, para poder cumplir con las exigencias que nosotros le digamos. Entonces, sí tiene un impacto a nivel de costos y por eso es el interés a nivel mundial que se ha generado desde décadas
atrás de poder lograr un punto, vamos a decir, una simplificación que te permita atender 2 o 3 casos para cada nivel de tensión, y eso se manifiesta, digamos, en unas tablas resultantes que vamos a ver un poquitico más adelante. En todo caso, una de las cosas que nos interesa, sobre todo en el ámbito del nivel de tensión que estamos manejando aquí en este curso de 69 kilovoltios, es la capacidad de aguante ante las sobretensiones del tipo de impulso de rayo. Uno podría pensar que el punto clave aquí es que uno podría pensar que cuando se aplica una tensión, no importa de qué tipo es, hay como una especie de circuito donde la cual se genera una caída de voltaje dentro del circuito, y realmente lo que sucede con el tipo de onda que hay, digamos, la forma de onda como se manifiesta cuando un rayo impacta alguna parte del sistema de potencia, es más bien todo lo contrario. Es decir, desde un punto donde impacta, empieza a viajar por el sistema, y más bien lo que se obtiene es un incremento del valor de tensión a medida que la distancia transcurre, ¿no? Entonces, esta sencilla ecuación que tenemos aquí es la ecuación que nos permite a nosotros ubicar adecuadamente los pararrayos dentro de una subestación. Me voy a explicar un poquitico a través de esta lámina. O sea, si nosotros tenemos un impacto de rayo, vamos a suponer que fuera externo a la subestación, en algún punto de la línea, no importa si impacta en el cable de guardia de la línea, siempre va a haber una fracción de ese fenómeno que se va a adentrar en las fases del sistema de potencia, y entonces va a viajar hacia la subestación. Entonces, si ustedes, imaginemos por un momento que este pararrayo que tenemos aquí no estuviera, y va impactando este nivel de sobretensión, va impactando prácticamente todos estos equipos hasta este punto donde se encuentra con un pararrayos. ¿Cuál es la función del descargador de tensión o de pararrayos? Vamos a someter aquí rápidamente una preguntita. Por ejemplo, no sé, Adrián o Cristian, ¿cuál es la función concreta de un pararrayos? Descargar la onda de voltaje que llega para proteger el equipo. Por eso lo ubica cerca del equipo, con la finalidad de que la onda cuando impacte al equipo no sea de una magnitud muy grande. Exacto. Ahora, para comprender perfectamente, gracias Cristian, para comprender perfectamente esto, es importante que los participantes entiendan que el pararrayos, ustedes pueden observar que es un equipo que está conectado en derivación, es decir, tienen un solo punto de conexión y también está su conexión a tierra. Eso es lo que significa es que en operación normal del sistema de potencia, cuando se está entregando energía a los suscriptores, él se comporta como un circuito abierto. Es decir, aquí no hay ningún tipo de flujo de corriente, exceptuando lo que se conoce como corriente de fuga del pararrayo, que es una cuestión despreciable, y por lo tanto él no tiene ningún impacto en la operación normal del sistema de potencia. Sin embargo, él tiene lo que se conoce como el valor nominal, su voltaje nominal, que es un voltaje que al ser superado, no importa el tipo de forma de onda que tenga, si es de tipo sinusoidal o de impulso de rayo o de impulso de maniobra, cualquier tipo de onda que lo impacte, con tal que su magnitud supere el valor nominal con el cual él ha sido fabricado, pues entonces él molecularmente cambia su condición y se convierte en un cortocircuito. Es decir, la corriente que viene a través del sistema es llevada a tierra, y en esa condición, cuando la corriente pasa por el cuerpo específico del pararrayo, él genera lo que se conoce como voltaje residual. Es un valor, vamos a decir, que se puede probar y medir para una determinada condición, y nos da una referencia de la capacidad, o mejor dicho, del valor de protección que tiene el pararrayo.
Es decir, si vamos a un ejemplo sencillito, si por aquí viene una forma de una sobretensión, cuyo valor, vamos a poner un valor que sea de 300 kilovoltios. Cuando impacta acá, ese valor de 300 kilovoltios seguramente estará por encima del valor nominal del voltaje del pararrayo. Entonces, sencillamente se empieza a circular corriente por acá y se genera, dependiendo de la magnitud de la corriente, un determinado voltaje que es muy inferior a los 300 que había mencionado. Entonces, al ustedes lograr que se reduzca esta tensión, obviamente los componentes que están a continuación, por donde venía viajando la onda, en este caso se entiende que sería el transformador de potencia, pues realmente se ve sometido a una tensión disminuida y por lo tanto se manifiesta el carácter de protección que tiene el pararrayo. La única salvedad que hay que tener acá es que esta ecuación que estamos mostrando aquí, esta L que tenemos acá es la longitud de la línea entre el pararrayo y el equipo a ser protegido. Y aquí lo que nos muestra esta ecuación es que va a haber un incremento de tensión. Es decir, desde este punto, o valga de este punto, en adelante vamos a tener una tensión que va a llegar a los bushings del transformador, es decir, no va a ser exactamente el voltaje residual, sino que va a ser algo ligeramente superior, pero dado que el pararrayo ha logrado reducir por su actuación el nivel de tensión que aplica, pues entonces nosotros podríamos satisfacer la capacidad que tienen de aguante tanto los bushings como el propio aislamiento interno del transformador de potencia, lograr soportar esa sobretensión que está habiendo luego de la actuación del pararrayo. No sé si quedó clara la explicación, si queda alguna duda, algún punto que... Una consulta, ¿en pararrayo ya hay algún otro tipo de tecnología desarrollada o aún se mantiene con lo que es óxido de zinc? No, básicamente con óxido de zinc porque ese por lo pronto Lo que ha funciona. logrado eliminar todo el aparataje que había anteriormente con los tipos de pararrayos de tipo válvula, etcétera, que había antes. Y obviamente, digamos, desconozco si se ha estado últimamente desarrollando, pero la tecnología nunca se detiene, ¿no? Por lo pronto sé que está, digamos, mandando la tecnología de óxido de zinc, porque ha resuelto de manera económica esta situación, ¿no? Un comentario. Yo acabo de hacer una explicación ante la aplicación de ante la aparición de una sobretensión del tipo de impulso de rayo. Si nosotros tuviéramos una sobretensión del tipo de impulso de maniobra, la forma de onda del impulso de maniobra es diferente y su magnitud también es diferente. Ya habíamos visto en la lámina de clasificación de señales que normalmente el sobrevoltaje de maniobra son inferiores a los de impulso de rayo en cuanto a valores de voltaje, pero el comportamiento en términos de lo que sucede es igual a lo que les mencioné en el relato anterior, con la única salvedad de que ahora tenemos dos elementos, el voltaje residual que se genera ante el tipo de onda de sobretensión de maniobra es de un valor distinto al que se generaría si es una forma de onda de impulso de rayo. Es decir, si uno va a especificar el pararrayo, como lo veremos probablemente en la sesión siguiente, tiene que especificarse cuáles son los valores de voltaje residual ante cada uno de los tipos de forma de onda que pueden impactar el sistema, ¿no? Entonces, no es que lo vas a definir con un solo valor. Por otro lado, es importante también entender tanto el comportamiento de los pararrayos ante el voltaje de tipo impulso de rayo o el tipo de maniobra, que el valor del voltaje residual va a depender de la corriente que transita por sus terminales o entre sus terminales. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos, en ningún momento se puede determinar cuál es el valor
específico de corriente que circula en un determinado evento que ocurra, y por lo tanto tenemos que buscar una manera como de comparar los fabricantes, y para eso se utilizan valores estándar. Entonces se utilizan valores como por ejemplo de 5 kiloamperios, de 10 kiloamperios, de 20 kiloamperios, y las tablas de los fabricantes reflejan sus valores de voltaje residual para cada una de esos valores de corriente. Ok, yo les había mencionado que hiciéramos caso omiso de este pararrayo que tenemos instalado acá en esta figura, básicamente para hacer comprender que es de mucha importancia que los pararrayos estén en las cercanías del transformador de potencia. Y la idea de esto es precisamente que el transformador de potencia es el equipo más costoso que hay, y por lo tanto deberíamos protegerlo, ¿no? No hay ninguna, vamos a decir, ninguna normativa que indique que necesariamente siempre tengamos que poner pararrayos a la llegada de las líneas, pero obviamente va a ser una práctica bienvenida desde el punto de vista del sistema del comportamiento, porque ya si ponemos nosotros un pararrayos acá, pues entonces el impacto que tengamos o de una señal que venga viajando por el sistema hacia la subestación, pues entonces ya el efecto de reducir mediante el voltaje residual, las tensiones que van a sucederse a partir de ese momento, o mejor dicho, de este punto en adelante, hacia los equipos de la subestación, pues entonces ya se va a ver disminuido y el comportamiento del aislamiento pues va a ser más satisfactorio. Pues en pocas palabras podríamos decir que este equipo está protegiendo de alguna manera todo este conjunto de equipos, y el pararrayos que tenemos acá frente al transformador, pues específicamente estaría protegiendo al transformador de potencia. Por ejemplo, hay un caso este comentario lo hago porque en algún curso que dicté les comuniqué que nosotros, por ejemplo, allá en Venezuela, las subestaciones normalizadas no tienen pararrayos en la llegada de las líneas, a excepción de aquellas subestaciones que particularmente se determina por el estudio de coordinación de aislamiento, que son susceptibles de una notable frecuencia de impacto de rayos, lo que llaman el nivel isoceráunico, o por la longitud de las líneas que llegan a esa subestación. Les recuerdo que el comportamiento de la onda viajera es más bien las de incrementarse a medida que viaja a través del sistema de potencia, ¿no? Ok, lo que se ha mencionado, digamos, recientemente, se puede tratar de manejar en una forma gráfica de la siguiente manera. Nosotros tenemos un voltaje, vamos a decir, del sistema en funcionamiento a frecuencia industrial, los 60 ciclos que tenemos por segundo, y tenemos otro lote u otro conjunto de tensiones que se comportan de una manera diferente, ¿no? Entonces, normalmente estas tensiones, como no son de tipo sinusoidal, sino que son de tipo de impulso, se trabajan con valores pico, mientras que las que son a frecuencia industrial o cíclica, pues entonces se trabaja con valores de RMS. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos para los equipos en general es que tenemos un voltaje del sistema, y nosotros tendríamos que indicar para cada uno de los equipos un valor de soporte, de aguante del equipo para las respectivas tensiones. Entonces estamos hablando de un valor de aguante para las tensiones de frecuencia industrial y valores de aguante para las tensiones de impulso. Les recuerdo que aunque aquí está simplificado, aquí estaríamos hablando de dos valores: un valor para la tensión tipo impulso de rayo y un valor para la tensión, valor diferente para la tensión de impulso de maniobra. En pocas palabras, el procedimiento de la norma, que si nos da tiempo más adelante podríamos describirlo en detalle, la idea es determinar a través del estudio del sistema de potencia donde está ubicada la subestación donde vamos a trabajar, obtener los valores representativos o los voltajes que van a aparecer en el sistema
para las distintas sobretensiones, para sobretensiones de maniobra, sobretensiones de impulso de rayo. Después de eso, aplicando un determinado factor, utilizamos un valor de coordinación que va a ser como la referencia que vamos a utilizar para todos los equipos. Posteriormente, cubriéndonos con factores asociados a la altitud y a efectos ambientales, va a surgir un valor, vamos a decir, requerido de aguante. Este W en inglés es de withstand, que significa, podría identificarse como valor de aguante, que ya sería una característica que se le exige al equipo. Mientras que esto es un valor representativo del fenómeno que ocurre en el sistema, nosotros vamos incrementando hasta el valor que requeriríamos en los equipos para poder soportar estos valores representativos. Y por cierto, este valor representativo no es más que decidirnos por un valor tras el análisis circuital que se ocurre, de cuál sería el valor que efectivamente haya más probabilidad de que ocurra en el sistema para determinado tipo de fenómeno. Y por último, nos vamos a encontrar que las normas cuentan con unas tablas donde se determinan valores que ya están normalizados y sencillamente lo que tenemos que, una vez que hayamos calculado o obtenido este voltaje requerido para los equipos, sencillamente nos adherimos a lo que indica la norma, cubriéndonos, yéndonos hacia arriba y seleccionando el valor apropiado para esto. Entonces, resumiendo en pocas palabras, es una comparación, tal como lo planteaba esta lámina, de las tensiones que se pueden suceder, el impacto que tiene los fenómenos que generan sobretensiones y la capacidad de aguante que tiene que estar, por supuesto, por encima de cada uno de estos fenómenos que tenemos acá, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta clásica aquí es, bueno, ¿cómo hacemos para comparar los equipos? ¿Cómo puedo comparar yo un equipo, un pararrayo ABB o uno Siemens? ¿O cómo puedo comparar un transformador de corriente Arteche con un transformador de corriente, no sé, de Alstom, etcétera? En cuanto a su capacidad de aguante, pues la única forma que nos queda es hacer las pruebas en fábrica, ¿verdad? Utilizando siempre una forma de onda normalizada. Y lo único que tendríamos que cambiar, dependiendo del nivel de tensión del equipo que estamos probando, es, por supuesto, el valor pico con el cual se está probando. Ahorita me estoy refiriendo en particular a los transitorios de frente lento y frente rápido, que son los que representan los ensayos de impulso tipo de maniobra y tipo rayo. En pocas palabras, los de frente rápido, que son los de rayo, es una forma de onda que se le aplica con un generador que obtiene el valor pico en 1.2 segundos y decae de una forma tal que a los 50 microsegundos ya ha adquirido el valor del 50% del valor pico que tenemos acá. Mientras tanto, la onda de frente lento de impulso de maniobra tiene otras características. Adquiere el valor pico a los 250 microsegundos, es decir, es un poco más lenta y su caída también es más lenta al punto que a los 2500 microsegundos es que alcanza su valor medio. Es decir, esta forma de onda es simplemente una caracterización que no es que haga que se parezca específicamente a un fenómeno, vamos a decir, puntual, pero sí refleja de alguna manera, está dentro del rango de actuación de ese tipo de fenómeno y por lo tanto es lo que se aplica para efectos de prueba. Entonces, ¿cuál es el punto? Ustedes cuando vean que un equipo dice, por ejemplo, capacidad de aguante para la tensión de impulso de rayo de, por decir un número, 550 kilovoltios o 650 kilovoltios, lo que quiere decir es que se le ha aplicado una prueba con este tipo de onda, utilizando el valor pico de 550 o 650 kilovoltios, y se ha comprobado que el equipo es capaz de soportarlo, pues. Ya en el caso de la frecuencia industrial, simplemente es una prueba que se aplica con una duración de 60 segundos y simplemente es una forma diferente de verlo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta.
Por lo pronto ahorita estoy más interesado en que se comprenda la fenomenología, que de repente no todos están familiarizados, y en cuanto al estudio en sí mismo, que es un poquitico un poquitico no, bastante más complejo. Sin embargo, en el caso de los niveles de tensión que tenemos acá, básicamente los análisis que se hacen de coordinación de aislamiento, más que todo son como una verificación, pues. Se tomaría a nivel de estudio cuando estamos, por ejemplo, tal vez desarrollando un nuevo sistema, un sistema donde a lo mejor estamos, tal vez como lo que sucedió acá cuando se estaba generando el sistema de 500 kilovoltios. Entonces, bueno, ahí prácticamente sí se tiene que realizar estudios con mayor profundidad y mayor detalle. En cambio, en este tipo de tensión, donde ya tenemos elementos hasta incluso normalizados, pues básicamente lo que se hace y se presenta como documentación es la verificación y sobre todo la selección de los pararrayos, que son elementos que típicamente el propietario exige que se instalen, pues. Es decir, no se están corriendo riesgos, no se está analizando en cada proyecto que se está presentando si vale la pena tener pararrayos o no, o si vale la pena modificar alguna característica de aguante de las tensiones de los equipos por una razón muy sencilla, ¿no? A nosotros nos interesa como propietarios de la empresa tener una suerte de homologación de los equipos. Hace rato había mencionado, me parece que fue Johnny, ante algún tema que, bueno, que realmente se había convertido en cierta problemática el tema de los equipos, los repuestos, etcétera. Entonces, muchas veces la normalización nos lleva a por lo menos utilizar una determinada característica que sea aplicable a todos los equipos independientemente de la marca que finalmente termine instalándose, ¿no? Ok. Esta sería una de las tablas de la norma 671, específicamente que aparece en la parte 1, que refleja los valores normalizados, lo que tendríamos que escoger después de hacer el procedimiento mencionado acá. Es decir, una vez que nosotros detectemos u obtengamos este valor, nosotros tenemos que ir hacia arriba en nuestro análisis de coordinación y tomar el valor inmediatamente superior que nos muestra la tabla. Decimos esto del valor inmediatamente superior porque eso es lo que nos da una garantía de economía. Yo pudiera irme incluso por arriba, pero lo que estoy haciendo realmente es gastar más dinero, pues, porque me estoy cubriendo de una manera excesiva ante la posibilidad del fenómeno. En el caso de nuestro sistema de 69 kilovoltios, tenemos que la tensión más elevada de ese sistema sería 72.5 kilovoltios. Estamos ubicados en este rango. Y fíjense que los valores, fíjense que para esta gama de voltaje, la norma solamente nos da los valores normalizados para dos tipos de sobretensiones o dos tipos de tensiones. La tensión de frecuencia industrial, que en este caso estaríamos hablando de 140 kilovoltios, y la frecuencia para el tipo de impulso de rayo, como ustedes pueden observar aquí, y es un tipo de valor pico, valor cresta, que es 325 kilovoltios. Ustedes podrían preguntarse, bueno, pero ¿por qué razón, si tú me estás mencionando que son tres tipos de onda que se analizan, ¿verdad? Nos lleva a la conclusión de que para el rango de tensiones hasta 245 y por todas las demostraciones que se han hecho a nivel de experiencia acumulada, no es necesario incorporar dentro de la especificación de equipo hasta este nivel de tensión a la tensión de impulso de maniobra. ¿Por qué? Aquí tendríamos que preguntarnos disculpe. La razón viene siendo esta que podríamos obtenerla aquí en esta lámina, ¿no? Yo les había mencionado que el sobrevoltaje de maniobra depende de las interrupciones o actuaciones de los interruptores, aperturas, cierres, etcétera, bajo determinadas condiciones.
Entonces, lo que quiere decir, en pocas palabras, es que los valores que se pueden obtener no son elementos externos al sistema como si fuera el impacto de un rayo. Cuando cae un rayo no sabemos ni qué cantidad de energía tiene. En cambio, cuando ocurre un fenómeno como el que le estoy mencionando, esto proviene de la desconexión o de la conexión de elementos en el propio sistema de potencia. Entonces, los generadores que están conectados al sistema de potencia son los que le dan, vamos a decir, soporte a esas formas de sobretensión. Y con esto lo que quiero decir es que los valores pico que se obtienen van a estar en función del valor nominal del sistema. Es decir, cuando hablamos acá de 4 por unidad, es un valor que está, esto es entiéndase que esto es una zona, ¿no? Aquí estamos poniendo 4 por unidad como un valor límite, puede ser 3, 2.5, 3.5, lo que sea. Independientemente de eso, cualquiera de estos valores para obtenerlo va en función del valor nominal del sistema. Es decir, si hablamos de que es un valor de 3 por unidad, es 3 por unidad de 69 kilovoltios. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 180 kilovoltios. En cambio, cuando nosotros referimos este valor, vamos a suponer ese mismo valor de 3 veces, 3 por unidad, a un sistema de tensiones de 500 kilovoltios, por decir algo así, estamos hablando ya entonces de 1500 kilovoltios. En resumen, el planteamiento es que el valor de tensión de maniobra, de los valores pico de las tensiones de maniobra, van en función del valor nominal del sistema y por lo tanto esta gama de voltajes hasta 245, prácticamente hay una certeza de que si aguanta con estos valores que tenemos aquí en la columna de impulso de rayo, pues entonces aguantará los valores que eventualmente se puedan suscitar en el sistema de potencia producto de maniobras en el sistema, ¿no? No sé si esto queda claro o genera algún tipo de duda, ¿no? Hay una línea a veces un poquito difícil. Lo que manifiesta la norma es que no es necesario probar el equipo con la sobretensión de maniobra para los equipos que están en esta gama. No significa que ustedes no le pueden poner un valor de aguante digamos, específico, determinado, solo que no va a ser requerido por la norma. La norma no lo exige, pero eso ustedes saben también que cada propietario puede tener su lineamiento particular y está en su derecho de exigir algún tipo de prueba particular si así lo considera, ¿no? No sé si este comentario finalmente genera algún tipo de aclaratoria. Si tiene algún tipo de pregunta, algún comentario. Si el nivel Perdón, ISO sí. será único. ¿Ahí me puede escuchar? Perdón, disculpa. ¿Sí me puede escuchar bien ahí? Ahora sí te escucho perfectamente, Cristian. Si el nivel ISO será único de un sitio cero, ya no meritaría hacer coordinación de aislamiento, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces ese es el tipo de cosas que pueden chocar con la normalización, ¿me entiendes? Si uno hiciera, o sea, ¿cuál es el punto? Y disculpen que hable tanto de este tema de la normalización, pero es que es un ciclo y es una interacción que hay continuamente y de alguna manera con la conversación que tuvimos en los primeros minutos se vio claramente, pues las cosas van cambiando, el sistema va creciendo, queremos sacarle el jugo a las instalaciones que tenemos y al equipamiento que tenemos, no es que sobre la plata para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, el punto de la normalización es que una de las grandes ventajas que tiene la normalización es que te ahorra o debería servir para ahorrarte costos en cada proyecto, en la ingeniería que se relacione con cada proyecto. Entonces, si prácticamente tenemos una instalación que es muy pequeña y vamos a hacer o vamos a correr unos estudios de coordinación de aislamiento profusos y gastar o invertir o tratar, vamos a llamarlo inversión en principio, a lo mejor el resultado es que no necesitas el pararrayos
porque al fin y al cabo cualquier decisión debería estar soportada por algún documento técnico, ¿eh? Pero ese es el punto que te decía, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela lo que se hizo fue un análisis completo de la geografía y del comportamiento del nivel isoceráunico en las zonas del país, y entonces sencillamente se logró detectar que en la gran mayoría de los casos, en el sistema de 115 kV, con un determinado nivel de aguante para los equipos que se estaban normalizando, pues entonces no hacía falta instalar los pararrayos en las líneas, en la llegada de las líneas. Entonces existían ciertas excepciones que eran las que te mencioné anteriormente, ¿no? Muy, digamos, esclarecedor la pregunta tuya, te agradezco bastante. Ok, cuando vamos, no la tengo aquí, pero la podemos incorporar cuando analicemos un poquitico más en profundidad, si nos alcanza el tiempo, es, claro, el enfoque de nuestro curso debería estar hacia el nivel de tensión de 69 kV. Lo que pasa es que cuando uno lo ve completo, pues vamos a otro nivel, y esa es la idea de las capacitaciones. Cuando nosotros vamos a la, al rango de tensiones sobre los 245 kV, entonces lo que tiene más peso es precisamente la tensión de sobretensiones de maniobra, y la explicación viene precisamente por lo que les comenté aquí. Pues, si nosotros vamos a trabajar en un rango de 400 o 500 kilovoltios, estamos hablando de dos factores, que un 3 o 4 por unidad multiplicado por 500, pues nos está dando 1500, 2000 kilovoltios. Y por otro lado, hay un elemento muy importante que, digamos, no lo mencioné en ese momento, es que el hecho de que estando los generadores conectados, dándole soporte a ese fenómeno de la sobretensión de tipo de impulso, pues entonces la energía que se maneja está respaldada por los generadores. Lo que quiero decir con esto es que empieza a tener importancia la capacidad energética de estos pararrayos. Es decir, a medida que pasa la corriente, es una corriente que va a durar más tiempo, y entonces el componente de los equipos tiene que ser diseñado para manejar una mayor cantidad de energía. Entonces aquí los pararrayos que se utilizan entonces son más anchos, más gruesos, más pesados, porque el área, digamos, la sección transversal, la densidad de corriente que tienen que manejar el pararrayo es más grande. Entonces por lo tanto vamos a ver que los pararrayos de esos niveles de tensión son más elevados, ¿no? Este es un punto, digamos, que quería aclararles allí. Bien, la otra resultante de los estudios de coordinación de aislamiento, y que están reflejados en las tablas que aparecen en esta norma 671, son las distancias mínimas de aislamiento, y que vienen a ser la base de diseño para el dimensionamiento físico de la subestación. Entonces, esta es una tabla, que es la tabla 1 de la parte 1 de la norma 671, que identifica, digamos, las distancias mínimas que nosotros debemos manejar. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de 69 kV, que nosotros habíamos mencionado aquí, que para 69 kV el impulso de rayo es de 325, los equipos que deberíamos, la selección que deberíamos hacer es de 325 kilovoltios para soportar las tensiones de impulso de rayo. Sería el valor de entrada acá, de acuerdo a lo que nos manifiesta el título de esta columna. Entonces nosotros, entrando por acá, diríamos que la distancia mínima de aislamiento requerido es de 630 milímetros, y prácticamente aplicaría para todo tipo de conformación física, lo que se conoce como punto de estructura, conductor de estructura. Esto ya son habría que adentrarse un poco en las definiciones, digamos, que esto representa. Pero bueno, para el rango que nosotros estamos manejando, no nos complica la vida el hecho de que tengamos
más bien es una simplificación que solamente contemos con un tipo de distancia mínima que tengamos que cumplir, ¿no? Esta distancia mínima es la distancia mínima específicamente para resolver los temas de aislamiento. Es decir, puede ser que ustedes tengan alguna, en el diseño de una subestación, bien sea porque están actuando sobre ampliando una subestación, etcétera, puede ser que tengan alguna, se les presente alguna circunstancia en la cual tengan que identificar específicamente, bueno, qué es lo mínimo que nosotros necesitamos cumplir aquí. Este sería el valor de referencia que nosotros aplicaríamos. Bueno, vamos a decirlo con un asterisco, porque estas tablas están hechas para alturas hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros conocemos o sabemos que la capacidad dieléctrica del aire disminuye a medida que aumenta el nivel de la instalación, a nivel o sea, a qué altura se encuentra la instalación, y eso particularmente en Ecuador es muy importante para la zona de lo que se conoce como la sierra, y seguramente se va a modificar, pero bueno, este es nuestro punto de partida de 630, ¿no? Ya cuando vayamos a reflejar otras circunstancias que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de dimensionamiento físico de la subestación, se incorporan otros elementos como es la seguridad del personal, la facilidad de hacer operaciones y mantenimiento. Entonces eso nos lleva a la determinación de unas determinadas distancias de diseño, no son distancias mínimas de aislamiento, sino son distancias de diseño, y ya eso nos lleva a otra fase de la ingeniería básica, ¿no? Un ejemplo de eso que les quería mencionar es que vamos a suponer que nosotros tengamos dos conductores. Imagínense que esta es la fase A y esta es la fase B de un conductor. De un conductor flexible, quiero decir, él normalmente va a estar sometida, o los conductores van a estar sometidos a los fenómenos, vamos a decir, atmosféricos, y también al fenómeno del cortocircuito. Entonces, lo que ustedes ven acá es como decir, la base para poder determinar el dimensionamiento que podría tener dos conductores de fases diferentes ante el cortocircuito, que es uno de los fenómenos, o es el fenómeno que más impacta en términos de dimensionamiento. Ustedes ven esta línea, estos puntos que ustedes ven acá, es la forma como se comporta, o mejor dicho, la ubicación que puede lograr tener un conductor en su punto más bajo, vamos a suponer donde se mide la flecha, ante el evento de un cortocircuito. O sea, lo que quiere decir es que tiene movimientos transversales. Esto lo que estamos viendo es un corte del plano del conductor, disculpen. Entonces, estos son movimientos transversales que va a tener cada uno de estos conductores. Entonces, analizando eso, se desarrolla algún tipo de ecuación que nos permita determinar la separación que podríamos tener de manera económica, y que al mismo tiempo estamos seguros que no vamos a violentar o a violar lo que indica la distancia mínima de aislamiento cuando los conductores les toque acercarse entre sí, producto de las fuerzas transversales que ocurren con el fenómeno del cortocircuito. Es decir, viendo acá, tanto cuando se haya coincidencia transversalmente hacia adentro, va a ser el punto donde más se van a acercar, y entonces eso lo que nosotros debemos cuidar es que lo más que se acerquen esté por encima de aquella distancia mínima de aislamiento que nosotros hayamos determinado a través de las tablas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, lo cual lo que significa propiamente es que las distancias mínimas de aislamiento nos sirven de base para calcular distancias mínimas de diseño en la subestación en diversos tipos. Aquí está la ecuación que podríamos utilizar para la separación en fase extendida. Y después viene, bueno, todo lo que nos refleja en la ingeniería básica a nivel de dimensionamiento, como por ejemplo distancias cuando tenemos varios niveles
entre las barras, entonces, bueno, habría que tomar algún tipo de decisiones y criterios. Aquí sí tendría que decirles que, bueno, no necesariamente todas las empresas se rigen por la misma metodología de cálculo, pero al fin y al cabo lo que intentan hacer es obtener una separación lo suficientemente segura para no tener problemas entre sí, entre fases, con los cruces de conductores, ¿verdad? Pero lo suficientemente también no tan exagerada, de manera tal que nos permita mantener las alturas de los pórticos de manera económica, etcétera. O sea que hay que buscar un término medio que nos permita hacer eso y eso lo reflejamos a través de metodología, a nivel de cálculo, se presentan las notas de cálculo que reflejen la forma como se calculó estas distancias, pues. En pocas palabras, el estudio de coordinación de aislamiento tiene dos resultados importantes. Una es determinar características que sean homologadas para los equipos que conforman la subestación y por otra parte obtener el dimensionamiento mínimo de aislamiento que nos permita aplicar metodologías posteriores y que nos lleven a dimensionar adecuadamente en términos económicos y de características técnicas la configuración física de los equipos. O sea, digamos el layout. Bueno, aquí tendríamos algunas otras láminas bueno, quedaron pendientes de que, bueno, a continuación la veremos en la sesión que viene a continuación mañana, ¿no? Les recuerdo que, bueno, ha sido creado un chat en WhatsApp. Allí ustedes podrían identificar algún tipo o sea, podrían exponer algún tipo de duda, algún tipo de preguntas, de manera tal que podamos analizarlas en los tiempos muertos entre una sesión y otra, ¿no? Bueno, por lo pronto ahorita, compañeros, son las 11 de la mañana. Yo procedo a cerrar y bueno, me despido de ustedes digamos, deseándoles lo mejor y bueno, esperando vernos mañana a la misma hora, a las 9 de la mañana.